con un tema muy interesante de inversiones y costos en el marco de Procompite. Este tema en realidad es muy sencillo cuando lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Con una lógica que en realidad se maneja a nivel de todos los planes de negocio. Lo que sucede es que Procompite le da un cierto pauteo, ¿no? Digamos, divide muchos de los elementos en varios, este, en varios cuadros, y eso nos hace un poquito parecer que tiene cierto grado de dificultad, pero no es así, lo vamos a ver a continuación. Pero empecemos con una pequeña trivia para ir calentándonos de manera rápida, porque el tema es amplio y tenemos que ir abordándolo con una serie de, ¿no? de métodos y técnicas a fin de poder comprenderlo mejor. A ver, estimados colegas, quisiera que puedan participar de manera directa o también en el chat dándonos su respuesta, que consideran que es la respuesta correcta en cada una de las preguntas que a continuación les mostramos. Por ejemplo, empecemos. Se denomina costo variable a los egresos que dependen, a ver, no, vamos a arrancar disculpen, con la primera trivia. A ver, para Procompite, la inversión total está conformada por tres elementos: la inversión fija, los costos y gastos generales y supervisión. ¿Qué alternativa creen que es la correcta? Son cuatro en la alternativa A. Se debe agregar préstamo financiamiento. En la alternativa B son 5. Se considera el financiamiento, pero también la depreciación. Y en la C, sí, y es correcta la proposición, ¿no? Que son solamente 3. A ver, ¿respuestas? ¿Alguien se anima? Ah, tenemos en el chat, ahí está, muy bien. User nos dice 3, Adu nos dice la C. Bueno, hay un colega que nos marca también, ¿no? que está como usuario, la C. Ever nos dice la A y Melanie la B. Ah, excelente. Entonces tenemos los colegas con sus distintas respuestas y veamos a ver cuál es la respuesta correcta. La respuesta es la C. En todo plan de negocio, sabemos que se deben considerar solamente dos elementos generales para lo que es las inversiones totales, ¿no? Que es la inversión fija y los costos. Lo vamos a ver un poquito con detenimiento cómo clasificamos. Estos dos elementos son los generales. Pero en el caso de Procompite y en otros proyectos concursables también, generalmente le agregan uno más, ¿no? Que vendrían a ser los montos de los gastos generales, que nos ponen un porcentaje, ¿no? Como el caso de Procompite con supervisión, nos dicen 5%, 3%, y eso vendrían a ser los tres elementos en este caso, ¿no? Muy bien. Vayamos a la segunda trivia. El costo directo es costo fijo y el costo indirecto es costo variable. La A. Tanto el costo directo y el costo indirecto pueden ser costo fijo o costo variable. La B. Es correcto. El costo directo es costo fijo y el costo indirecto es costo variable. Y la C es al revés. El costo directo es costo fijo y el costo indirecto es costo variable. ¿Qué opinan? Vamos, colegas, con las respuestas. ¿Quiénes se animan?
Ya tenemos una respuesta, 2, la C, ajá, la B, bien. Como estamos con los tiempos, a ver, vamos a la respuesta. Allí va. La respuesta correcta es la A. ¿Por qué hemos puesto esta trivia, colegas? Porque generalmente hay ese paradigma o ese concepto de pensar de que el costo directo es costo variable, o en algunos casos el costo directo y costo fijo, en fin, relacionarlo, ¿no? Y no sucede así. En realidad, el costo directo puede ser y comportarse como costo fijo o como costo variable. El costo indirecto también se puede comportar como costo fijo o como costo variable. Otra cosa es ¿cómo se dice? El uso, ¿no? Que se le da la C, nos dice otro colega en su respuesta. Muy bien, y lo vamos a precisar bien hoy día, estimadas y estimados colegas. Por ejemplo, un costo directo es, vamos a decir, mano de obra, ¿verdad? Ya, el clásico, el típico mano de obra, operario. Pero si nosotros le pagamos, le cancelamos a esa mano de obra al mes o por semana, entonces se está comportando como costo fijo. Pero si le pagamos por volumen de producción, se está comportando como costo variable y es costo directo, o sea, puede tener cualquiera de los dos comportamientos, ¿no? Muy bien. Vamos a la siguiente trivia. Se denomina costo variable a los egresos que dependen de la variación en el monto. O sea, cuando varía el monto. Bien, la A nos dice, es correcto, si un elemento de costeo tiene un precio en el mes 1 y otro monto en el mes 2 u en otros meses, se debe considerar como costo variable. B, no es correcto. Cuando varía el monto de un elemento de costeo, no significa que sea costo variable. Depende de la variación en el volumen de producción. Y la C, para que un elemento de costeo sea considerado como costo variable, debe existir una variación en el monto o precio y también debe variar el volumen de producción. ¿Respuestas, colegas? Ya tenemos en el chat 4 respuestas. A ver, van de la C, la A, la C. Muy bien, la B, la C, la A, la C, la C. Excelente. Muy bien, todos de alguna forma participando. Muy bien, colegas, nos vamos entonces a la respuesta. La respuesta correcta es la B. El costo variable no tiene ninguna relación con el monto o con el precio del elemento de costeo, colegas. ¿Ya? Por lo tanto, se debe identificar si existe la relación con el volumen de producción. Es el único criterio que nos permite seleccionar si es variable o si es fijo. El monto, repito, no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Es decir, si el cálculo varía frente a un aumento o disminución en el volumen de producción, se considera costo variable. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a ver qué sucede con el costo fijo. Muy bien. Se denomina costo fijo a los egresos cuando no existe variación en el monto del elemento de costeo, en este caso del costo fijo, ¿sí? La A, es correcto, si un elemento de costeo tiene un precio que no varía durante un largo periodo de tiempo, se debe considerar como costo fijo. Para que un elemento de costeo sea considerado como costo fijo, debe mantenerse sin variación tanto el monto o precio y también el volumen de producción. Y en la C no es correcto. Cuando no varía el monto de un elemento de costeo, no significa que sea costo fijo. Depende de su no variación frente al volumen de producción. ¿Respuestas, colegas? ¿Alguien se anima?
Bien, ya tenemos C, C, la C. A ver, veamos la respuesta. Muy bien, la respuesta correcta es la C. El costo fijo, igual que en el costo variable, no tiene ninguna relación con el monto, precio del elemento de costeo. Olvidémonos, colegas, del monto. Cuando vamos a seleccionar si un costo es variable o si es fijo, olvidémonos del monto, no tiene nada que ver absolutamente, ¿ya? El único criterio es que si tiene o no relación con el volumen de producción, ¿no? Es decir, si su cálculo se mantiene, no varía, cuando hay un aumento o disminución en el volumen de producción, se considera entonces costo fijo. Muy bien, porque no está variando con el, se mantiene fijo, ¿no? Con el volumen de producción. Nuestra trivia final, una maquinaria que produce distintos volúmenes de producción, se debe considerar como parte del costo. A. Es correcto. El precio de la maquinaria forma parte del costeo. De lo contrario, no se podría recuperar en los distintos volúmenes de producción. La B. No es correcto. La maquinaria es una inversión fija y no se debe considerar como parte del costeo. Su recuperación se debe dar por otros mecanismos. Y la C. Sí, forma parte del costo. Si la producción no varía, se divide el valor de la maquinaria por igual. Si la producción varía, se incorpora el costo de manera proporcional. Respuestas, colegas. ¿Qué opinan? Bien, tenemos la B, la A. La A también nos dice otro colega. Perfecto. Y la respuesta es... La respuesta correcta es la B. El valor de la maquinaria es una inversión fija. Por lo tanto, no forma parte de los costos. Así exista o no variación en el volumen de producción, eso no tiene nada que ver. Maquinaria siempre es inversión fija y por lo tanto se excluye del costeo. Su recuperación se va a dar por la vía de la depreciación. Muy bien. Entonces, esta pequeña introducción creo que nos ha recordado algunos elementos, nos ha nos ha obligado, ¿no? a retomar algunos conceptos. Y bien, vamos ahora a entrar en tema. Muy bien, entonces, a continuación lo que vamos a poder ver y observar es cómo está compuesto en Procompite esta parte de inversiones y costos. ¿De acuerdo? A ver, aquí tenemos en nuestro panel un rompecabezas. ¿Ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a confeccionar este rompecabezas de la siguiente manera para ver cómo es que en los planes de negocio se elabora esta parte de inversiones y costos, es decir, la inversión total. Tenemos una bolsa, ¿no? Y esta bolsa de capital lo vamos a introducir en el plan de negocio. ¿De qué manera? En este caso, tenemos un elemento y el otro elemento que ven ustedes complementa, ¿se dan cuenta? En todo plan de negocio, solamente tendríamos estos dos, nada más. ¿De acuerdo? Solo estos dos.
y vamos a ver cuáles son. Y este lo vamos a reservar, porque este de acá es el que nos pide también que consideremos en el caso de Procompite. Repito, en todo plan de negocio que no sea Procompite, solo son dos. Pero cuando elaboramos Procompite, hay un elemento más que forma parte de la inversión total. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el primer elemento en todo plan de negocio? Es la inversión fija. ¿De acuerdo? Ese es un elemento. Inversión fija más costos, tenemos toda la inversión del plan de negocio. No hay más, no hay otro elemento. O es inversión fija o es costos. Un determinado capital va a inversión fija o va a costos. Nada más, en todo plan de negocio. No hay otro, son dos, nada más. El tercero es para el caso de Procompite y lo vamos a ver de qué se trata, ¿no? ¿De acuerdo? Y lo dejamos acá por un momento. ¿Qué se considera como inversión fija? Son todos los elementos que tienen larga duración. Larga duración en el tiempo. Son durables. Otra característica es que para hacer inversión fija nos damos cuenta cuando no participa como parte del producto. No es parte del producto. Y no es parte de las operaciones de la empresa o del negocio. ¿De acuerdo? De la actividad económica. Y otro elemento es de que no se da de manera continua. ¿De acuerdo? Entonces, es una inversión fija. Cuando es durable en el tiempo o a veces incluso por única vez se adquiere, ¿no? Ese elemento. Y no es parte de las operaciones de la empresa, no es de manera continua. En cambio, los costos es distinto. ¿Cómo identificamos que sí es costo? Cuando es parte de la operación permanente de la empresa, ¿ya? Del negocio. O cuando forma parte del producto. Entonces, con estos criterios sencillos podemos decir, útiles de oficina, ¿se da por única vez o es permanente? Entonces, vamos a ponerlo por acá. Útiles de oficina es parte de costos. Materia prima, ¿se da por única vez? ¿Es por larga duración? No, es parte de las operaciones permanentes de la empresa. Vamos por acá con otro elemento. Arreglos del local. ¿Estamos haciendo arreglos del local porque es parte del negocio? No. Hacemos un arreglo del local generalmente para que inicie, ¿no? El proyecto o el plan de negocio o el negocio o la empresa. Construcciones. Construcciones es inversión fija. ¿Por qué? Porque también no es permanente, no es parte de la actividad de la empresa, ni es parte del producto. Otro, maquinaria. Maquinaria es un elemento de inversión fija, no es parte de costos, es algo que compramos, pero a veces por única vez o por un largo tiempo o periodo, ¿no? De tiempo. Muy bien. Equipo. Al igual que maquinaria, construcción, que arreglos del local, forma parte de la inversión fija. Vestuario. El vestuario de personal es parte de costos, es algo que permanentemente compramos o es parte de las operaciones. No, es inversión fija. Vamos por acá con otro. Instalación o instalaciones que hacemos, por ejemplo, la instalación de agua, la instalación de luz. La instalación, ojo, estamos hablando de instalaciones, es por única vez, ¿verdad? Por lo tanto, es inversión. Insumos, esto sí forma parte de costos. Por acá tenemos, perdón, otro elemento más. Envases.
envases forma parte de las operaciones. Es más, es parte del producto. Habíamos dicho que si es así, viene a ser costo. Flete es un elemento que es parte de las operaciones de la empresa. Estudios. Estudios será parte de las operaciones, parte del mecanismo de producción de las operaciones. No. Por lo tanto, estudios viene a ser una inversión. Remuneraciones. Tenemos que cumplir con las remuneraciones de manera frecuente, permanente, por lo tanto es costos. Agua. Pagamos de agua, de servicios de manera permanente y utilizamos en los procesos de producción. Una cosa es la instalación que se hace por única vez, que es inversión, pero el consumo del agua es costos. Alquileres, tenemos que cumplir con los alquileres de manera permanente, porque estamos alquilando almacén o estamos alquilando tienda, etcétera, ¿no? Luz, igual, es parte de costos. Herramienta. Las herramientas forman parte de las inversiones. ¿Por qué? Porque compramos herramientas para un largo tiempo, un periodo largo, o para actividades de producción, pero que no son parte, ¿no? No es un elemento de costeo. Muy bien, esto lo estamos viendo de manera muy rápida para que podamos, dentro de Procompite, ver e identificar qué elementos del plan de negocio que estamos construyendo entran a inversión fija, qué elementos entran a costos. Con ello ya tenemos lo que todo plan de negocio exige. Pero Procompite incluye, nos dice que consideremos un elemento más. Entonces, en el caso de Procompite, nuestro rompecabezas se arma con ese elemento más. ¿De acuerdo? Entonces serían 3 elementos, ¿no? En el caso de Procompite. Y ahí tenemos todo lo que son las inversiones y costos. ¿Cuál es ese? El que nos dice que le agreguemos 5%, 3% para suscripción, para gastos generales. Entonces, Procompite, inversión fija, costos y gastos generales de supervisión. 3 elementos generales. Todo plan de negocio, solamente inversión fija y costos. Pero esto de acá nos pide que también lo incluyamos en el cálculo de inversiones y costos para el caso de Procompite. Y generalmente todos los proyectos concursables hacen eso, ¿no? Considera una parte para los gastos que se va a tener de supervisión, ¿no? Para que te vamos a ir siempre a visitar, etcétera, etcétera. Muy bien. Tenemos esto entonces para poder trabajar. Ahora, ya estamos entrando a Procompite de manera cada vez un poquito más directa ya con Procompite, ¿verdad? Primero hemos trabajado con lo que es el plan de negocio general, una trivia para recordar de manera general la teoría de costos, y específicamente ya, ahora sí, con Procompite, ¿no? Antes de irnos al Excel, ¿no? De trabajar un pequeño ejercicio y ya entrar en el Excel, veamos. Tenemos entonces en Procompite inversiones y costos. Por un lado, Procompite considera las inversiones de 2 tipos: inversiones tangibles e inversiones intangibles. Y en costos tenemos materias primas, insumos, mano de obra, otros bienes y servicios. Entonces se dan cuenta que también conserva el enfoque teórico de la teoría de proyectos, de planes de negocio, Procompite, pero le puede poner una y otra, u otra denominación. Es solo eso nada más. Muy bien, entonces queda claro, ¿no? Que Procompite
hace esta clasificación en inversiones y esto en costos. Muy bien, ahora veamos los Excel que tenemos preparados para ustedes. En el caso de Procompite, vamos a trabajar bien. Voy a mostrar y compartir con ustedes de manera muy rápida un pequeño ejercicio de Excel, ya que hemos podido repasar, recordar un poco cuáles son los elementos y por qué consideramos, ¿no?, inversión y por qué consideramos costos. Allí no hay mucho, digamos, si hacemos esa clasificación, no vamos a tener, digamos, problemas en cuanto a la elaboración del Excel de Procompite, pero para fortalecer un poquito más, un par de minutos, les quiero compartir este ejercicio. A ver, ustedes, colegas, también pueden opinar y colaborar con el llenado, bueno, de los principales elementos en todo caso que tenemos acá. Por si acaso, este ejemplo que les estoy mostrando es de un proyecto de confección de textiles que se encuentra y está dentro de Procompite. O sea, es un proyecto Procompite, en otras palabras, ¿no? Y ya, entonces, en ese sentido, ¿se observa el Excel? Muy bien. Entonces, veamos, si hay alguien que que nos da su opinión, excelente, colega, los invitamos para participar. Sin embargo, como pueden ver ustedes, estamos tratando de agilizar un poquito las explicaciones, ¿no? En vista del tiempo que tenemos un poco limitado en este webinar. No obstante, queremos cubrir la mayor parte de los contenidos. Muy bien. ¿Qué sería, por ejemplo, las mejoras en la planta? Y este es un caso real. ¿Qué sería? Una inversión fija, inversión tangible, intangible, costo, capital de trabajo, costo directo, costo indirecto, costo fijo, costo variable. A ver, ¿alguna opinión, colegas? O si desean por otro elemento que están observando, pueden opinar también. Los acabados en las áreas administrativas, la construcción de almacén. ¿Qué consideran ustedes que es? Botones, etiqueta. A ver, veamos en el chat. Acá tenemos inversión fija. Excelente. Entonces, a ver. Las mejoras en la planta sería inversión fija, ¿verdad? Y si es inversión fija, ¿sería tangible o intangible? Es en planta de procesamiento es inversión fija. Muchas gracias también a la colega Beatriz. Ajá. ¿Es tangible o es intangible? Si es inversión fija. Porque, ojo, inversión fija puede ser tangible o puede ser intangible. En ambos casos se considera inversión fija. Solo que la clasificación que hace Procompite es si es tangible o si es intangible. Esta clasificación que ven ustedes acá como subtítulos es la que da Procompite. ¿De acuerdo? Está de acuerdo a la
a los términos que utilizan los planes de negocio de Procompite. Entonces, a ver. Tangible, excelente. Muy bien, es tangible. Bien. Entonces, si es inversión, no es costo, porque es excluyente, colegas. No puede haber un elemento que sea las dos cosas, ¿no? Que sea inversión y que también sea costo. ¿De acuerdo? Esto tiene que quedar absolutamente claro. O es inversión o es costo, es excluyente, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces el siguiente, los acabados. Bueno, por la misma naturaleza, ¿no? Inversión fija. Pero, a ver, vayamos a otro ejemplo por acá. Las etiquetas, ¿consideran que es inversión, que es costo? ¿Alguna opinión? Etiquetas, costo, costo. Excelente, gracias Beatriz, gracias Melanie. Tenemos entonces acá costo. Muy bien. Ahora, ¿es costo directo o es costo indirecto? A ver, ¿es costo directo o es costo indirecto? La etiqueta, el etiquetado. A ver, muy bien, tenemos 2, 3 respuestas. Es costo indirecto, indirecto, indirecto. ¿Mm? ¿Forma parte o no forma parte del producto? ¿Qué opinan, colegas? Sí. Ajá, gracias. Como forma parte del producto, claro, el envase, o sea, acá en este caso estamos hablando de una etiqueta que está pegada al mismo producto. Por lo tanto, es directo, ¿verdad? Muy bien. Etiqueta, entonces, es un costo. Etiqueta es costo directo. ¿Es costo fijo o es costo variable? ¿Qué opinan, colegas? Ah, variable, variable, ya. Un colega nos dice que es costo fijo y otro colega también. A ver, si se incrementa el volumen de producción, ojo, no pensemos en monto, ya quedó descartado totalmente el monto para clasificar si es costo variable o si es costo fijo. Entonces, yéndonos a volumen de producción, si hay más productos, ¿tendremos necesidad de comprar más etiquetas, sí o no? O con la misma cantidad de etiquetas podemos producir cualquier cantidad de productos. ¿Está o no está directamente relacionado con el volumen de producción? Sí, muy bien, gracias colegas. Entonces es costo variable. Es costo variable, porque está directamente relacionado con el volumen de producción. Muy bien. Sería costo fijo si no tendría nada que ver con el volumen de producción. De igual forma, los botones, más botones a más productos, menos botones a menos productos, por lo tanto, variable. Y directo porque el botón es parte del producto. Muy bien. Y así vamos a ver por otro por acá. La máquina de remalle, la máquina remalladora, ¿qué sería?
¿Inversión o costos? La máquina remalladora. Inversión. Excelente. Excelente, colegas. Es inversión. Muy bien. Y, obviamente, tangible, ¿verdad? Muy bien. Personal. El personal que pagamos al vendedor. En este caso, a ver, vámonos por acá. Vendedor. A ver, colegas, ¿el vendedor es inversión o es costo? Vamos acá. Vamos a congelar esto. Muy bien, inmovilizamos y nos vamos acá. Ya, el vendedor, decíamos, ¿qué opinan? ¿Es inversión, es costo? Ajá, aquí tenemos, colega, costo. Nadie, entonces, puede dudar de que es costo. Muy bien. ¿Es costo fijo o variable? ¿Qué opinan, colegas? ¿Ah? Variable, ya. Melanie nos dice variable. ¿Alguien más puede opinar? A ver, ¿es costo directo o es costo indirecto? Antes de definir nuevamente si es variable o fijo. A ver, ¿qué dicen? ¿Es costo directo o indirecto? Es costo directo. A ver. ¿Cuándo decimos que es costo directo? Cuando está directamente relacionado con la producción. ¿El vendedor está relacionado directamente con producción? Eso, muy bien. Es costo indirecto. Muy bien. ¿Y es fijo o variable? Entonces, se dan cuenta, colegas, cómo es que a veces existe esta percepción de que costo directo es variable y costo indirecto es costo fijo. No. Son dos cosas distintas, dos clasificaciones distintas. Un costo directo puede ser variable o fijo, un costo indirecto puede ser variable o fijo. En este caso, una colega nos dice que puede ser variable. Depende, si le pagamos por mes sería fijo, si le pagamos por venta sería variable. Excelente, Beatriz. Muy bien, entonces esa es la respuesta, ¿no? Si le vamos a pagar mensualmente, va a ser costo fijo. Ahora, si le decimos al vendedor o acordamos con el vendedor que no se le va a pagar mensualmente, sino de acuerdo a la cantidad que vende, entonces es costo variable. ¿Se dan cuenta por qué decíamos en la trivia? Depende, ¿no? Puede comportarse como costo fijo o como costo variable. Muy bien. En este caso, en el caso del proyecto presentado a Procompite que estamos usando como ejemplo, pagan mensualmente. Por lo tanto, si el pago es mensual al vendedor, ¿sería fijo o variable? Fijo, excelente. Fijo, muy bien. ¿Ah? Colegas, y así seguimos con todos los elementos, pero por cuestión de tiempo ya lo paramos allí, pero este material lo vamos a compartir con ustedes y pueden ver acá que está ordenado y clasificado, como pueden ver. ¿Se dan cuenta?
Entonces ustedes pueden mirar acá y darle una pequeña repasada si es que hay alguna duda y comparar con los criterios por qué se ha considerado. Entonces ahí ustedes van a ver que cumple con los criterios que hemos venido mencionando. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esto es muy importante, colegas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros erramos en clasificar un elemento de costeo, nos va a salir un costo directo más alto, un costo indirecto que no es real, y los cálculos no van a salir bien. Y después el punto de equilibrio se dispara para arriba, para abajo. En la evaluación hay mucha inversión, hay menos inversión, hay más costos, menos costos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es recomendable, colegas. Es muy importante que primero estemos seguros de qué tipo de costo es, o si es inversión o si es costo, el elemento que estamos trabajando. Muy bien. Entonces, nos vamos al Excel de Procompite. ¿De acuerdo? Ahí está. Aquí podemos ver cuando en Procompite se inicia el trabajo de costeo después de determinar la brecha de oferta-demanda, arranca con lo que son terrenos y obras civiles, ¿no? Para ello debemos nosotros hacer un costeo. Si se dan cuenta, terrenos, obras civiles, ¿es parte de qué? Es parte de inversiones, no es parte de costos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como son excluyentes, no nos hagamos problema. Trabajemos primero inversiones, como así lo pone Procompite, y después entremos a trabajar costos. Entonces, terrenos y obras civiles no tienen nada que ver con costos, todos son inversiones, entonces, o inversión fija, y clasifica, Procompite como inversión, o perdón, infraestructura principal y como infraestructura complementaria. Planta, áreas administrativas, almacenes, en fin, esa es la clasificación que nos dan y que nosotros podamos ir considerando cuántos metros cuadrados, cuánto cuesta el metro, cuánto es el costo unitario y obtenemos el costeo. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego nos vamos a maquinaria y equipo. En maquinaria y equipo, igualmente debemos poner, en este caso, como aparece en el modelo del plan de negocio publicado por Procompite y que hemos estado repasando hace un momento en el ejercicio, ¿no? Aparece en toda su maquinaria. Como pueden ver ustedes, ninguna maquinaria forma parte de costos. Todas son inversiones. La cortadora, la botonera, etcétera, etcétera. Luego vienen los equipos, que también es parte de inversiones. Recuerden ustedes nuestra introducción. Inversiones y costos son los dos únicos elementos de todo plan de negocio. Estamos en inversiones y dentro de inversiones está infraestructura, construcciones, está maquinaria, equipos, equipos de oficina. Entonces va a ser muy sencillo ya, colegas, ir clasificando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la plancha, la mesa de corte, los equipos de cómputo, de oficina, etcétera, etcétera. Y luego entramos a los muebles y enseres. Como se dan cuenta, pareciera que Procompite nos complica un poquito la vida, pero no. Simplemente lo que hace Procompite es ser muy específico en su clasificación de inversiones. Lo que vemos nosotros en otros planes de negocio es que todo esto forma parte de un solo cuadro nada más, que dice inversión fija, nada más. Y ya no hay esa clasificación de muebles, de equipos, de esto, del otro, no, sino que todo entra en inversiones. Pero Procompite lo clasifica así y hay que respetar ¿no? esa forma de clasificación que ellos nos exigen. Entonces aquí ponemos nuestros escritorios, las sillas, los estantes, todo lo que va a formar parte de. Después entramos a muebles, ¿no?
acá, bueno, maquinaria, equipos, muebles, lo que hemos estado viendo, pero en otra hoja aparte, ¿no? Para el cálculo. Luego entramos a la inversión fija intangible. Recuerden, hace un momento decíamos que en inversiones, Procompite clasifica en tangibles e intangibles. Ya hemos terminado todos los tangibles. Ahora pasamos a los intangibles. Fíjense cómo de manera muy sencilla podemos ir avanzando esta parte que solo parece un poco engorrosa, pero no. Haciendo una buena clasificación es muy sencillo. Ponemos máquina acá, equipo acá, construcciones aquí, el otro, etcétera, ya está. Ahora, nos vamos a los intangibles. Elaboración de proyecto, estudio definitivo, los gastos de organización, etcétera, etcétera, ¿no? Licencias y todo lo demás, lo incluimos también como parte de las inversiones. Muy bien, hasta allí ya hemos terminado lo que son inversiones. Ya está, de manera muy sencilla, hemos clasificado, hemos costeado, cuánto cuesta, cuántos metros, cuántas unidades, qué cantidad, y ya está. Entramos a inversión fija intangible, que es la otra clasificación, son dos componentes, recuerden, tangibles e intangibles. Y ahora entramos a remuneraciones. En remuneraciones, ¿cuáles son mano de obra directa? Habíamos dicho los que estén directamente relacionados con producción, ¿no? Operarios. Mano de obra indirecta, los que hacen el control de calidad, el técnico que hace mantenimiento, supervisión. Este es el caso real de una empresa de confecciones, ¿no? Ganadora de Procompite. Luego entramos a la mano de obra de ventas y mano de obra administrativa. Vamos a necesitar contador, secretaria, vamos a necesitar un jefe de ventas, vendedores, en fin. Entonces, como ven, ya tenemos aquí una clasificación muy sencilla, porque estamos claritos de que son dos componentes, inversiones y costos, nada más. No puede haber uno que sea a la vez inversión y a la vez costos. Eso nos ayuda muchísimo a elaborar nuestro plan de negocio. Luego entramos a capital de trabajo. En capital de trabajo, aquí nos pide Procompite un detalle, ¿no? Que vamos a incluir todos los conceptos, los elementos, pero a estos les vamos a multiplicar. ¿Por qué? Recuerden, colegas, a ver. La inversión total, recuerden el rompecabezas, ¿no? Para saber cuánto necesitamos al inicio del plan de negocio, al inicio, entonces necesitamos inversión fija y necesitamos también la otra parte de costos, pero no podemos nosotros al inicio pedir o tener, ¿no? Todo el dinero, todo el capital que va a significar los costos de los 5 años del plan de negocio. ¿De acuerdo? Sino con cuánto de todo eso se puede empezar. ¿Con qué cantidad de todos los costos podemos empezar? ¿No? Entonces, para ello, Procompite utiliza esta fórmula de ciclo de conversión en efectivo, solo para el caso de capital de trabajo, ¿ya? Capital de trabajo que involucra prácticamente todos los costos, ¿sí? Sino que la denominación de capital de trabajo le da, ¿por qué? Porque a todos los componentes de costos se le va a multiplicar por este periodo de desfase, llamado periodo de desfase, que lo vamos a explicar en la parte final, ¿de acuerdo? No es otra cosa que calcular el tiempo de producción más el tiempo que nos demora en hacer la cobranza, que demoramos en cobrar. A eso lo dividimos después entre 360 días del año y tenemos este periodo de desfase. ¿Por qué? En otros casos, colegas, se considera que el capital de trabajo incluyamos lo que vamos a gastar durante los 3 primeros meses. Ese es otro criterio en otros casos, ¿no? Entonces, todos los costos de 3 primeros meses lo vamos a incluir en las inversiones.
En otros casos es todos los costos de un mes lo incluimos en inversiones. ¿De acuerdo? Pero en este caso Procompite nos da con ese mismo criterio, pero nos da una forma distinta, ¿no? De primero hallar el periodo de desfase, ese periodo lo multiplicamos 0.125 con todos los elementos de costos o de capital de trabajo, y entonces obtenemos el otro componente. Si ya tenemos inversión fija, para sumar el otro componente de inversiones, que es costos o capital de trabajo, no entra todito el costeo, ¿no?, de todo el tiempo de existencia del proyecto, sino solamente esta parte inicial que se va a necesitar, digamos, ¿no?, que es para un periodo de desfase, llamado así por Procompite. Muy bien, entonces, miren que de manera muy sencilla ya estamos en capital de trabajo. Luego vemos los costos de producción y operaciones, que es prácticamente, o sea, es una clasificación que Procompite da para poder visualizar cuánto corresponde a los servicios básicos, cuánto le corresponde a la limpieza, oficina, cuánto corresponde, o sea, como ven, simplemente, colegas, esto es hacerlo más específico, nada más. No es que vayamos a hacer otros cálculos adicionales y que hay que aplicar otras fórmulas. No, 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 para nada. Simplemente es una clasificación. Por eso lo importante de poder clasificar bien los elementos de costeo, como al inicio hacíamos énfasis, ¿no? Y en el ejercicio que les vamos a adjuntar como material es eso, ¿no? Empezar por eso. Por eso es que cuando nosotros, bueno, en nuestra experiencia enseñamos los cursos de planes de negocio, cuando entramos a la parte de costeo, lo primero que hacemos es un ejercicio de lluvia de ideas, que es qué se necesita para el negocio. Y se hacen ahí una lluvia de ideas de 40, 50, 60 componentes, de todo, ¿no? O sea, pedimos que le pongan todo, la silla, la mesa, el arreglo local, la luz, etcétera, todo. Y luego hagamos la clasificación. Ah, esto es costo, esto es inversión, esto es costo, esto es inversión, etcétera, etcétera. Y luego de eso vamos avanzando, fijo, variable, etcétera, etcétera. Y con eso tenemos armado prácticamente esta parte. Lo mismo sucede con Procompite, solo que hay que acondicionarnos a lo que ellos nos dicen. En esta parte tienes que poner útiles de escritorio, en esta parte tienes que poner empaques, en esta parte tienes que poner los fletes, en esto tienes que sacar todo lo que es materia prima, y así sucesivamente. Entonces es muy sencillo, simplemente cuando ya tenemos bien clasificado, vamos poniéndolo y no nos hacemos problema. Muy bien, de manera muy sencilla, entonces entramos a la inversión total. Como se dan cuenta que ustedes, tenemos toda la inversión tangible que va a jalar, simplemente va jalando todo lo que hemos puesto en terrenos, en maquinaria, en vehículos, en muebles y enseres. Y lo que nos pidan, si acá nos adicionan otro cuadro y otro más, no nos hacemos problema, porque simplemente ya jalamos de lo que hemos venido calculando anteriormente. ¿Se dan cuenta, colegas? Entonces, ya de ahí entramos a financiamiento y a otros conceptos más que en este caso ya son adicionales al cálculo de inversiones. ¿De acuerdo? Entonces, otro elemento que genera cierta confusión es si la depreciación lo vamos a incluir en costos. En este caso, no. Existe ya un cuadro de depreciación que viene en los Excel de Procompite, que en la medida que vamos llenando nosotros maquinaria, equipo, ya automáticamente va a jalar y va a calcular la depreciación. Entonces, eso no entra para el cálculo de inversiones y costos. Depreciación no entra en este cálculo. Va a entrar cuando se hace los estados financieros como escudo fiscal. Incluso Procompite hace un abuso, cierto abuso de estos escudos fiscales, ¿no? Porque restan la base imponible para pagar menos impuestos. Por eso es para más adelante, ¿no? Ya, entonces no entra. ¿De acuerdo? La depreciación. Otro. Entra en el cálculo de costeo el préstamo,
si es que nos hacemos un préstamo? No, tampoco. Por eso viene después, ¿se dan cuenta? Cuando entramos al Excel de Procompite, viene después. El financiamiento ya nos dice, ¿de dónde vas a sacar plata? Si te vas a prestar, ¿cuánto te vas a prestar? Y los intereses se van a cargar al estado de ganancias y pérdidas, como escudo fiscal también, para pagar menos impuestos. Entonces, se dan cuenta que es muy sencillo, en realidad, colegas. Inversiones y costos, pero no todos los costos, sino solamente un poco de costos, que es todo negocio. Al empezar va a tener problemas, no va a tener, pues, digamos, los ingresos que van a financiar los egresos. Necesitamos tener cierto capital para comprar insumos, para comprar materiales, para cubrir los primeros compromisos de personal y de todo. Es obvio que se necesita. Entonces, para eso es que se calcula esta primera parte de costos, ¿no? Y multiplicado por ese periodo de desfase. Entonces, eso más todo lo que se va a necesitar en maquinaria, equipos, etcétera, ya son los dos componentes de todo plan de negocio. Pero Procompite adicionalmente nos dice agregar esto de acá. ¿Se dan cuenta? O sea, llegaríamos, o sea, esto lo pondría por un momento en negro. ¿De acuerdo, colegas? Todo plan de negocio quedaría allí. Inversión y capital de trabajo. Nada más. ¿Ya? Ahí quedaría. Pero Procompite nos pide incluir en esta primera parte de necesidad de inversión el 5% de gastos generales y el 3% de gastos de supervisión, que se calculan automáticamente, que es el 5% del monto de inversión, ¿no? Y el 3% del monto de la inversión total. Es muy sencillo. Si se dan cuenta, colegas, es sencillo. Solo tenemos que saber esta parte y estar seguros de haber clasificado bien y de haber hecho bien el cálculo de qué cantidad necesitamos, ¿no? Y cuál es el costo de esos insumos, de esos materiales, en fin, todo ello. Muy bien, entonces vamos cerrando, afianzando algunos conceptos a continuación. Muy bien. Nos encontramos entonces aquí con los elementos de las inversiones de Procompite. En inversiones tangibles e intangibles. Recuerden que estos dos componentes es parte de las inversiones, ¿no? Inversión fija, ¿no? Que es todo esto, tangible e intangible. Y están estos elementos de acuerdo a la clasificación de Procompite, ¿no? Dentro de tangibles tenemos terrenos. Procompite los clasifica en principal y complementario. Maquinaria y equipo, tenemos maquinaria, equipos inmuebles, equipos de oficina. ¿Se dan cuenta que podemos ahí incorporando, necesitamos? Sí, sí, que cuánto de esto y cuánto de construcción, cuántos metros cuadrados y así. Qué fácil va a ser en realidad construir esta parte, colegas. Luego tenemos vehículos si se necesitan, muebles y enseres, ¿no? Ya habíamos visto acá sillas, estantes, mesas, en fin. Luego tenemos en intangibles, nos permite incluir costos de expediente técnico en caso haya obras, consultorías, capacitación inicial, licencia municipal, certificado de defensa civil, registro sanitario, certificación, habilitación sanitaria o la constitución y trámites de la SUNAT. Eso es todo lo que va a ser parte de inversiones. Ahora, con esto ya tenemos una buena parte, ¿no? Que es uno de los elementos del, ¿cómo se llama? De lo que estamos armando como una especie de rompecabezas, ¿no? Que decíamos que en todo plan de negocio tiene dos elementos, pero en Procompite le adicionan los gastos generales y supervisión, con eso serían tres. Muy bien. En costos tenemos requerimientos y remuneración de personal dentro de Procompite, ¿no?
Dentro de ello, ¿qué se necesita identificar? Mano de obra directa, ya hemos visto que es aquella que está directamente relacionada con producción. Mano de obra indirecta, la que no tiene relación con producción, pero sí se requiere en plan. Luego tenemos ventas, vendedor, jefe de ventas, etcétera, etcétera, y administración, todo lo que es manejo de la organización. Luego nos permite clasificar materias primas, insumos, materias primas e insumos. Materias primas e insumos, generalmente materia prima es lo que directamente nos brinda la naturaleza, ¿no? Y los insumos cuando ya ha habido algún tipo de transformación en ese elemento, pero que lo necesitamos. Entonces, de manera muy sencilla también, identificamos, por ejemplo, acá podemos identificar una fruta, ¿no? Pero un insumo ya viene a ser un edulcorante, por ejemplo, ¿no? Capital de trabajo, publicidad. ¿Cuánto se va a gastar en publicidad? ¿Cuánto se va a gastar en mantenimientos, reparaciones, si se van a tener de manera permanente? Por ejemplo, el caso típico es de vehículos, servicios básicos, luz, agua, teléfono, útiles de oficina y de limpieza. ¿Se dan cuenta? En costos es todo esto. Pero recuerden, no entra todos los costos, sino que al final del cálculo lo multiplicamos por el periodo de desfase y ese monto lo incluimos en la inversión inicial. Entonces ya tenemos inversión fija, nuestros costos, pero multiplicados por el periodo de desfase y más el 5% y 3% de gastos generales y supervisión. Y está completo nuestro rompecabezas. Muy bien, entonces ya para terminar, vamos a cerrar nuestra sesión justamente viendo este periodo de desfase y también la ruta que debemos seguir. Dice, fíjense ustedes, tenemos lo que Procompite nos dice, ¿no? Que les decía yo, en algunos casos nos dicen, calcula como inversión inicial tus costos de 3 meses. En otros casos, calcula tus costos de 1 mes. Y eso tienes que tener en tu inversión inicial. Pero en este caso, Procompite no nos dice ni 3 meses ni 2 meses. Nos dice, todos tus costos, multiplícalos por el periodo de conversión y eso va a incluirse como parte de las inversiones. Y es muy sencillo. Si ya tenemos calculado nuestros costos, simplemente es multiplicar por... Casi en todos los planes ustedes van a ver de Procompite 0.125, porque casi todos han repetido esa fórmula de los modelos, ¿no? Que aparece. ¿Qué significa? ¿Cuánto me demoro en producir desde un inicio hasta que sale el producto? 30 días. ¿Cuánto me demoro en cobrar? 45 días. Desde que sale el producto y sale a venta. Mientras que se vende y se cobra 45 días. ¿Cuántos días me pueden dar de esperar mis proveedores? 30 días. Eso es lo que aparece en el modelo de Procompite. Claro que en cada negocio va a ser distinto. Esto no va a ser así, pero generalmente se ha venido repitiendo esos datos, ¿no? Y Procompite nos ha hecho problemas y ha permitido que se utilice ese 0.125. Entonces, si acá tenemos los días a financiar de 45 días, lo dividimos entre 360 y nos da 0.125. Ese 0.125 por todos los elementos de costeo. Y ese es el otro componente de la inversión inicial. Ya tenemos eso, tenemos inversión fija, ya está cerrado. Simplemente el 5% y 3% de gastos generales y supervisión que nos pide incluir. Muy bien. Entonces, fíjense, es muy sencillo, colegas. Tener claridad en cuáles son los elementos de costeo, los elementos que se necesitan para poder identificar si son directos, si son indirectos. Solamente en el caso de costeo nos da cierta dificultad de repente un poco al inicio, ¿no? Pero como vemos que si ya no, o sea, otro tip, digamos, para hacer esto,
es preguntarnos si no es, si no es costos, ¿qué será? Es inversión. Y si es inversión, entonces no entra al cálculo de costos. Así de simple, porque es excluyente. Y para terminar, veamos la ruta para el cálculo de inversiones y costos en el caso Procompite. Se arranca calculando terrenos, obras civiles. Pasamos a calcular muebles, maquinaria, equipo. Seguimos con el cálculo de inversión fija intangible, ¿no? Licencias y todo eso. Luego, ¿cuánto nos cuestan las remuneraciones? Después calculamos el costo de producción, de operación, insumos, materiales, etc. Luego capital de trabajo y terminamos sumando todo, inversión. Recuerden que capital de trabajo es cuando todo lo multiplicamos por 0.125, ¿no? Para el caso que hemos visto, ¿no? Y que generalmente se está aplicando en todos los planes de negocio Procompite. Entonces, inversión fija, más toda la parte de costeo, más, digamos, costos, pero convertidos a capital de trabajo con esa multiplicación de 0.125, la inversión total. Acá nomás ya nos incluimos el 5% de gasto general, 3% de supervisión, que sale automático, y ya está. Eso es todo el proceso. Es sencillo, colegas. Es muy sencillo en realidad, pero hay que ponerle un poquito de atención a los puntos estratégicos, a los puntos claves, ¿no? Sobre todo de la clasificación de los elementos que vamos a necesitar. Pero ya un poco con el recordar que hemos hecho, nos podemos quizás guiar un poquito mejor, ¿no? Esto es costo, esto es inversión. Inversiones no entra en cálculo de costos. Terminamos cálculo de costos, multiplicamos por 0.125, tenemos capital de trabajo. Sumamos los dos y tenemos la inversión total. Muy bien. Hemos tratado de coberturar el contenido en este tiempo del webinar. Los invitamos al curso, que es un trabajo intenso en términos metodológicos. Utilizamos muchas técnicas, métodos y materiales que ponemos a su disposición. De mi parte, muchas gracias por su participación, por haber asistido a este webinar, por su confianza, y bueno, estaremos en otra oportunidad volviéndonos a reencontrar con otros eventos programados por el INEM. Muchas gracias, INEM, y los dejo con el colega Anderson para el cierre correspondiente. Muchas gracias, colegas.